intervención de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido un mensaje con urgencia suma que modifica la ley 20.958, que establece un sistema de aporte al espacio público en lo que respecta a la entrada en vigencia de las mitigaciones directas del sistema de movilidad local. Enseguida la excusa del señor ministro de Vivienda y Urbanismo por tener compromisos agendados con anterioridad. En su representación asiste el señor Gonzalo Gacitúa, asesor legislativo. Y por último, la presentación del señor Mario Celada Orellana, secretario nacional del Colegio Profesional de Técnicos en Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves, por la cual complementa la exposición realizada en sesión de fecha 11 de agosto pasado. Esa es la cuenta, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra en temas varios. Presidente. ¿No? Sí. Está pidiendo la palabra don Jaime Mulet. Presidente, la palabra. Quisiera saber qué pasó con la asistencia. ¿Aló? ¿Qué diablo pasó? Roberto, quisiera saber qué pasó. ¿Tiene la palabra, don Jaime? ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, René Manuel. Está congelada. Pregunto lo siguiente, señor secretario, ¿qué pasó con la asistencia de un representante de la Junta de Bomberos de Chile para ver el proyecto de ley y tratar de votarlo en general hoy día, el que modifica las normas de la ley 18.290, ley del tránsito y otros, que la idea era despacharlo hoy día, si es que, o al menos en general? Se va a unir de manera remota vía celular. O sea, vamos a tener entonces la asistencia de ellos. Perfecto. Muchas gracias. Eso nomás, presidente, don Roberto. Ya. Gracias a usted, diputado. Entonces, seguimos. Señor secretario, lea usted el resto para que se escuche mucho más claro. Presidente, tenemos en primer lugar de la tabla el mensaje del cual di cuenta, que se refiere a modificación de la ley 20.958, que establece un sistema de aporte al espacio público en lo que respecta a la entrada en vigencia de las mitigaciones directas en el sistema de movilidad local. Y tenemos como invitado a la señora ministra aquí presente y al asesor legislativo del señor ministro de Vivienda, que también estaba invitado, don Gonzalo Gacitúa. Correspondería ofrecer la palabra a la señora ministra de Transporte. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo tengo una presentación que yo creo que puede ilustrar mejor el objetivo del mensaje. ¿Sí? Muchas gracias. Voy a hacer la presentación. Tengo... ¿Va a compartir pantalla? Tienen que... Sí, por favor. Ya. Ahí está el ministra. Ok, gracias. Alejandro Santana. ¿Comienzo la presentación? ¿Sí? Sí. Ya. Nomás. Muchas gracias. En la presentación voy a resumir los argumentos por los cuales estamos ingresando una indicación que modifica esta ley, que tiene que ver con un cambio de plazo. La ley número 20.958 se promulgó para modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción y establece aportes al espacio público. Esto se publicó el 15 de octubre del año 2016 y tenía 3 tipos de cambios en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Uno que eran cambios legales, en que se agregan registros de consultores, por ejemplo, se establecen planes comunales de inversiones, y eso es muy importante porque hasta ahora los aportes de mitigación vial de los proyectos de construcción quedaban en general a disposición de los municipios, pero no asociados a una cartera de proyectos. Uno de los beneficios de esta ley es que lo asocia a un plan de inversiones y además planes intercomunales de inversiones. Hay cambios normativos en que se modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para establecer normas relativas a la forma de calcular los aportes cuando hay obras nuevas para mitigar el impacto real de esas obras. Y hay reglamentos donde se sustituye el estudio de impacto vial, lo que se conoce como los EISTU,
por una nueva modalidad, que es el sistema de movilidad de proyectos de crecimiento urbano. Lo que estamos proponiendo en esta indicación es un cambio en la entrada en vigencia de las mitigaciones directas en el sistema de movilidad. Hay un plazo a noviembre de este año que está establecido en la ley 20.958 para activar el cambio del sistema. Pero voy a dar los argumentos por los cuales nuestra propuesta es modificar ese plazo. El texto actual es el que vemos en la columna de la izquierda, donde se indica que hay 18 meses desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento para que las mitigaciones y aportes entren en vigencia. Lo que estamos proponiendo es que los aportes mantengan los 18 meses porque se calculan a partir de tablas que corresponden a la dimensión de las obras que se van a construir, pero que las mitigaciones directas se posterguen por 30 meses, dado los argumentos que voy a presentar ahora. 30 meses desde la publicación en el Diario Oficial, es decir, desde que se abrió o esta ley se hizo efectiva. Y el fundamento más importante es que, como digo, la ley lo que establece son dos ámbitos. Uno es un monto de mitigaciones y otro son las mitigaciones propiamente tales. El monto de compensaciones para mitigar las obras, nosotros proponemos que se mantenga tal como está. Pero los estudios que determinan qué mitigaciones hay que hacer cuando se construye, por ejemplo, un nuevo edificio, un conjunto habitacional, creemos que hay argumentos suficientes para no hacerlo partir ahora. Cambia la modalidad de evaluación respecto a lo que está vigente y las características del sistema de transporte. No hace falta dar muchos argumentos, pero han cambiado muy radicalmente y ha disminuido la movilidad. De manera que si se hacen mediciones de tráfico, por ejemplo, actualmente podríamos estar subestimando el impacto potencial de un sistema, de una nueva obra de construcción. Para ilustrar lo que ha pasado en la pandemia, tenemos en este gráfico, en la curva azul, un día normal de marzo, que es lo que tomamos como referencia. La curva roja lo que indica es la cuarentena parcial de agosto 2020, es decir, lo que está ocurriendo ahora, y la cuarentena total es la curva gris más abajo. Vemos que los cambios en las dimensiones de los flujos son grandes, desde 15.000 a 35.000, es decir, podemos tener variaciones realmente importantes en los registros de tráfico. Lo mismo en los registros de transacciones de transporte público en Santiago, por ejemplo. Esta ley, por supuesto, aplica a todo el territorio, pero tenemos datos más desagregados en el caso de la región metropolitana. Y vemos que hay cambios muy fuertes. La curva azul es el registro de temporada normal, la curva roja representa lo que está ocurriendo ahora con las transacciones de transporte público. De manera que si uno usa esos datos como referencia, podría, como decía, estar subestimando la movilidad de la ciudad y subdimensionando las medidas de compensación que los proyectos necesitan. Aquí hay más información también sobre los registros de lo que ha ocurrido cuando se han decretado cuarentena. Hemos visto caídas muy grandes de tráfico. Aquí son los vehículos motorizados, los tráficos en autopistas, el transporte público, están todos en niveles mucho más bajos que los habituales. Aquí hay una diferenciación que hizo el Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, distinguiendo por comuna, y lo que ha habido desde marzo es una caída muy fuerte, después hubo una recuperación, después una vuelta a caer cuando hubo nuevas cuarentenas, y gradualmente se ha ido recuperando, pero siempre se mantiene más o menos un 20% por debajo de lo que son los tráficos normales. Los datos están aquí desagregados para todas las comunas de la región. Vemos lo mismo en Gran Concepción. Gran Concepción sigue también en el rango de 20% por debajo, pero vemos también diferencias importantes entre comunas, de manera que uno podría, dependiendo de la comuna, estar dimensionando un impacto de un proyecto con más o menos realidad.
Y lo mismo observamos en Valparaíso. El comportamiento en casi todas las regiones donde se ha hecho este análisis por comunas dentro de cada región muestra lo mismo. La gran caída con la primera cuarentena, que está asociada a la suspensión de clases y a la limitación de muchas de las actividades, y se mantiene en el rango de 20% menos a medida que pasa el tiempo. En el caso de Valparaíso, además, con nuevas cuarentenas volvió a bajar y hay menos 40% de movimiento en algunos de las comunas. Si uno mira por actividad, según lo que registra Google Maps, por ejemplo, en tiendas hay 52% menos de actividad, 30% menos en farmacia, 53% menos en parques, así. Uno puede ver cuál es el impacto que ha tenido la pandemia en la movilidad de manera muy contundente. Cuando comparamos Santiago, por ejemplo, con otros países, vemos que la situación es bastante parecida. Cuando está el pic de pandemia, después hay una caída. Nosotros hemos mantenido la situación todavía con bajo movimiento, y lo que vemos en otros países es que cuando hay rebrotes, como en este caso en Auckland, por ejemplo, hay un aumento de nuevo de la movilidad, pero en el rebrote vuelve a caer. Es decir, estamos frente a situaciones que todavía son impredecibles. En el caso del uso de modos, también hay un impacto fuerte. Esto es lo que pasó en China, en Wuhan, respecto al uso del auto. Antes del coronavirus, el 56% de las personas usaban bus y metro, y 24% usaba auto. Después del coronavirus, 66% está usando auto, y metro y bus lo están usando 24% de las personas. Entonces hay un cambio modal también importante que debiera revertirse, y hemos visto países con una conciencia ambiental muy fuerte como Alemania, en que este gráfico lo que muestra, la superficie rosada, es el transporte público, cómo se ha deteriorado el uso del transporte público y ha aumentado el uso del automóvil. Estos también son distorsiones muy grandes en el tiempo de pandemia que debieran revertirse para estabilizar el sistema. También está bastante latente la posibilidad de rebrotes. Cuando uno mira a los demás países, y nosotros tenemos un desfase de 2 o 3 meses respecto a Europa, por ejemplo, y a China, y lo que estamos viendo es que en España hay un rebrote de contagios en Perú, en Japón, en Israel, que fue un país que controló muy rigurosamente, pero ha tenido una alza muy importante de los contagios recientemente. Lo mismo Australia, Bélgica está empezando a subir de nuevo, Colombia va todavía en la curva ascendente, Estados Unidos tuvo un alza, después se mantuvo y ha vuelto a subir fuertemente. Esto lo que nos da es un escenario de mucha inestabilidad en el sistema de movilidad de las personas. Por otro lado, el sector construcción ha tenido un golpe en el empleo muy fuerte, es el que vemos en esta curva abajo, de menos 15%, o sea, hay un nivel de desempleo en construcción muy fuerte, que hace que sea necesario aplicar medidas efectivas para estimular la vuelta del sector construcción y la vuelta de ese empleo. Y lo que queremos es que eso ocurra con la posibilidad cierta de proyectos que se aprueben, que tengan sus aportes, pero que también tengan las medidas adecuadas para poder implementarse en el corto plazo. Y por eso se hace necesario contar con lo que esta ley establece originalmente, pero lo que nosotros estamos proponiendo, como digo, es que si bien se realicen los aportes, que son, como indicaba antes, calculados a partir de tablas asociadas a las dimensiones de las obras, modifiquemos el plazo para las mediciones, porque y hay un sistema que actualmente está vigente, que es el de los estudios de impacto vial, que se puede mantener vigente todavía por las razones que voy a indicar aquí. En los estudios de impacto vial, que son los ISTU, se analizan los viajes en vehículos privados, en el nuevo sistema también, pero en este caso se analizan, se están usando datos anteriores, datos de años previos para poder hacer los estudios.
En el caso de el sistema actual, no se analizan, por ejemplo, los viajes de peatones, ciclos y viajes en transporte público. En el nuevo sistema sí se exige que estén, pero estos son precisamente los que están más distorsionados y no hay registros anteriores que nos permitieran usar esos datos anteriores para abordar estos componentes que son parte de la exigencia de esta ley. Así que por eso creemos que lo más razonable a nuestro juicio, y por eso estamos proponiendo esta indicación de cambio de plazo, es mantener el cálculo de los aportes y eso no se modifique, que entre en el plazo que tiene que entrar, pero que los estudios, el sistema de evaluación de impacto sobre la movilidad se postergue y se mantenga el sistema actual hasta que las condiciones de movilidad permitan recoger datos adecuados para representar mejor las condiciones del sistema de transporte y mitigar como corresponde las obras que se vayan a construir. Por eso estamos incorporando esta indicación. Por supuesto, quedo disponible para cualquier consulta. Muchas gracias. Active su micrófono, presidente. Está sin micrófono. Active el micrófono, presidente. Presidente, si quiere yo aquí lo ayudo dando la palabra. No sé. No, presidente, se lo va a hacer el fin. Parece que el diputado de la vaca lo votó, presidente. Cumplió el objetivo. Ahora sí, ahí lo active. Ahí sí. Ya, contar que no dirija otro. ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién pidió la palabra, Roberto? No tengo pedida la palabra, presidente. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Diputado Mulet tiene la palabra. Mulet. Diputado Mulet. Gracias. Muchas gracias, presidente. Debo reconocer que este proyecto publicado el año 2016, que se aprobó, no lo conocía, para ser bien honesto, digamos, ya es una modificación a la Ley General de Ordenanza y Construcción, que por lo que entiendo va en orden a hacer aportes viales y mitigaciones, aportes en espacio público y mitigaciones en los proyectos que anexan áreas urbanas, en el fondo, que hacen crecer la ciudad o la densifican por el impacto vial que ello produce y que hemos visto, por lo que entiendo, la falta de un ordenamiento de esta naturaleza ha generado situaciones complejas como la del Costanera Norte y otras que han sido de carácter público, donde se densifica mucho y no se hacen las obras complementarias o se anexan los espacios viales, se incorporan para poder mitigar esos efectos. Entonces, quiero entender bien, porque recién estoy analizando el proyecto y le pediría a la señora ministra o a la persona a Gonzalo, entiendo que le acompaña, que expliquen muy bien el concepto. Hay dos conceptos que aquí, por lo que veo, son muy relevantes. Los aportes al espacio público, que entiendo que no se suspendería, no se extendería el plazo, y las mitigaciones viales. Hay algo que queda igual y algo que se extendería el plazo. Que me expliquen bien en qué consiste cada uno, porque no he tenido tiempo de estudiarlo. Y en segundo lugar, una segunda consulta, señor presidente, porque creo que esto es bien delicado, digamos, para entenderlo bien, digamos. Yo no tengo ningún problema si es que la razón de ser es solamente la que expone la señora ministra. O sea, si no van a estar los antecedentes, de hecho, dada la situación de la pandemia, que ha alterado el flujo de vehículos, las transacciones de pasaje, etcétera, me parece razonable. Si no se pueden usar estudios que ya hay, puede cambiar la
los hábitos, incluso es probable que cambie los hábitos por un tiempo relevante, puede que aumenten los flujos de los transportes privados, de las bicicletas, no sé, creo que ahí entiendo eso. Pero ¿qué me preocupa? Y debo ser bien honesto en la transmisión de la pregunta, que no vaya a significar esto una medida, o que lo digan si va a significar, porque también es legítimo plantearlo, más bien de ahorrarle algunos costos a las empresas que están en proceso de construcción de áreas urbanas, digamos, de poblaciones, de edificios, en fin. Entonces, la segunda pregunta concreta de esto, ¿implica algún ahorro a esa empresa? Que es legítimo también plantearlo, digamos. Uno podrá ver si está de acuerdo o no. Y, para ser bien directo, porque nosotros sabemos cómo opera de alguna manera los intereses, el poder, y es legítimo. Por lo demás, están tratando de acortar plazo, en otro lado de alargar plazo, que es parte de la manera de motivar o desmotivar de determinada actividad económica. Pero me gustaría saberlo con precisión. Entonces hago las dos preguntas, la segunda y la primera, para determinar bien qué es lo que no se suspende nada y qué es lo que se suspende, que lo grafiquen, si es que pueden, de una manera más, Gracias, diputado Bunge. más útil para mí, digamos, más fácil. Don Félix González. Gracias, diputado Bunge. ¿Quién le va a contestar? ¿La ministra? Gonzalo Gacitúa entiendo que va a contestar. Don Gonzalo Gacitúa está Bueno, por el Gonzalo Gacitúa. Ok, Gonzalo tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio le respondo al diputado Mulet y agradezco la invitación en nombre del ministro. Efectivamente, lo primero que hay que tener muy claro es la distinción entre los aportes al espacio público y las mitigaciones directas. La ministra ya fue muy clara en su presentación, pero yo creo que se pueden complementar algunas cosas. El tema de los aportes al espacio público, una nueva exigencia que surge en esta ley del 2016 y apunta principalmente a que los proyectos de crecimiento urbano por densificación, porque los por extensión ya hacían un aporte a través de las sesiones de vialidades y de espacio público, etcétera, pero los proyectos de crecimiento urbano por densificación no estaban cumpliendo con una exigencia de hacer aportes al espacio público en circunstancias que aumentaban la capacidad de carga del territorio, ¿ya? Este aporte al espacio público se calcula en función de la densidad de ocupación de un determinado proyecto. ¿Por qué? Porque donde antes habían 4 casas, puede que ahora se construya un edificio con 20 departamentos. Y esos 20 departamentos van a llegar nuevas familias que van a requerir determinadas cosas en el espacio público, no solo el tema de la vialidad. Por eso se habla de un plan de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público, parques, plazas y otro tipo de bienes nacionales de uso público, ¿ya? Esa exigencia de hacer un aporte que se calcula en función de la mayor densidad de ocupación que tiene un terreno y que es un aporte en dinero o en obras, que se calcula según el porcentaje, según esta tabla y determina un porcentaje del valor de valor fiscal del terreno, eso no se toca, eso entra en vigencia 18 meses después de la publicación, por lo tanto entraría en vigencia el 17 de noviembre de este año. Eso significa que los proyectos que pidan permiso desde esa fecha van a tener que hacer ese aporte, ¿ya? ¿Por qué en obras o en dinero? Porque va a haber un plan de inversiones priorizado por comuna o por intercomuna y en función de esas se podrían ejecutar o esas obras o bien el titular del proyecto podría hacer un aporte a una cuenta especial dirigida solamente a esto, no se confunde con el resto del patrimonio municipal, que va dirigida a la ejecución de estas obras. Otra cosa son las mitigaciones directas que un proyecto específico genera en un determinado entorno, ¿ya? En atención a la capacidad de carga que genera en las vialidades, pero también en todo el sistema de movilidad, en la circulación peatonal, de ciclistas y de transporte público. Es ahí donde entra esta necesidad de tener buenos antecedentes para hacer los estudios. Y como no está, atendía la situación que estamos viendo y que las condiciones de normalidad aún no se encuentran y podría haber un periodo en que eso no sea aún posible, lo que plantea el proyecto no es que los proyectos no deban mitigar, sino que en el intertanto siga vigente la exigencia de los EISPE. Por lo tanto, se van a seguir mitigando esos proyectos, van a tener que seguir haciendo esa exigencia de mitigaciones directas y les va a surgir la obligación de los aportes al espacio público. Eso se conversó bastante con el Ministerio de Transporte y por lo mismo el proyecto fue formulado en esos términos, haciendo una distinción entre los dos puntos, aporte y... Porque podría el proyecto haber dicho, cambie 18 meses por 30 meses y que todo se postergue 12 meses. Y ahí el punto fue no, los aportes al espacio público no se ven afectados por la afectación en las condiciones de movilidad, por lo tanto no hay argumento para postergar la entrada en vigencia de esa parte de la ley. Pero la otra, como bien dijo la ministra y como lo mostró con todos los antecedentes, no serían estudios bien
formulados y también habría dificultad para evaluarlos por parte de la Autoridad de Transporte. Por eso mismo concordamos en la necesidad de que esto entre en vigencia cuando se repongan esas condiciones de normalidad y no someter a un sistema nuevo que podría verse muy dificultado de ser aplicado si se mantiene la regla actual de entrada en vigencia. Eso, presidente. Gracias, Gonzalo. Tiene la palabra el diputado Félix González, que está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Diputado González. Muchas gracias. La fecha se cuenta desde la publicación de un reglamento. Me gustaría tener claro cuándo es la fecha de publicación de ese reglamento. Y si esto más bien es postergación de un pago por parte de las inmobiliarias, porque, no sé, creo que podrían perfectamente recaudarse los fondos y, conociendo los tiempos de la ejecución de los proyectos a nivel municipal o de gobierno regional e incluso el gobierno central, los tiempos son bastante más largos como para poder despejar la vuelta a clases o los cambios que pudiera haber respecto al comportamiento vial. Eso es lo que quisiera entender bien. O el cálculo de esos montos está relacionado con los estudios, si pudieran aclararlo. ¿Quién va a responder? ¿Don Gonzalo o la ministra? Gonzalo. ¿Puedo contestar yo? Sí, pues lógico. Sí, gracias. Lógico, tiene la palabra. Tiene la palabra. Gracias. Sí, el reglamento se publicó el 17 de mayo de 2019, el reglamento ya está, y una de las razones por las que estamos planteando esta postergación, porque ese reglamento, que tiene un sustento técnico bastante complejo y se desarrolló a lo largo de harto tiempo, establece condiciones de medición que actualmente no se darían, pero el reglamento existe. Y nosotros concordamos con que esa es la forma correcta de medir. Por ejemplo, exige mediciones de peatones, que en los estudios anteriores no había, o de ciclovías, que es lo que estaba de ciclistas. Así que nosotros por lo menos estamos conformes con el reglamento que está publicado, que está disponible desde mayo de 2019. La postergación de ese reglamento no tiene ninguna relación con alguna postergación de pagos. De hecho, al mantener la metodología actual, que es posible mantener basada en datos previos proyectados, haciendo el supuesto de normalidad del sistema, permite dimensionar el potencial impacto de nuevas obras, por lo cual igual se calcularían las mitigaciones, igual se diseñarían, pero además el aporte que va a este fondo que explicaba Gonzalo es un aporte que tiene un destino de mejoramiento de la infraestructura. Y una de las ganancias con esta ley es que hay planes de inversión en infraestructura, comunales e intercomunales, de manera que los fondos van a desarrollar planes de mejoramiento de gran escala. Esos aportes no se alteran con esta postergación. La postergación tiene que ver solo con razones metodológicas de cumplir con lo que el reglamento exige para los estudios de mitigación. Pero las mitigaciones también se harían, solo que con la metodología que está vigente ahora durante un año. Gracias, ministra. Presidente. Gracias, ministra. ¿Alguien más? Jaime Sí. Mulet. Don Jaime, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Entonces, en aquella parte que se suspende por los 12 meses la aplicación de la ley, en el fondo lo que hace es mantener vigente la metodología antigua, digamos, la actual. Ya. Eso ya ahí entiendo bien el tema, digamos. Ahora, uno, como no conozco la ley, voy a ser bien sincero en la pregunta y bien directo. Me da la impresión, por lo que implican este tipo de modificaciones, estaba buscando aquí en el otro computador, que uno podría afirmar que las condiciones de la ley vigente, digamos, de la que se prorrogaría en 12 meses la aplicación en aquella parte de las mitigaciones, ¿es menos onerosa para las compañías que la nueva? ¿O es igualmente onerosa o no se puede medir eso?
No, Ministra. presidente, por su intermedio. No necesariamente. En términos de el costo para las compañías de hacer estos estudios, no hay gran diferencia. Solamente que técnicamente la validez de los datos puede inducir error con la metodología, con el reglamento que está vigente en la ley. Porque tal como yo mostré, en el mejor de los casos estamos con movimientos que están 20% por debajo de lo normal. Entonces, si uno toma esos datos, podría estar subdimensionando las mitigaciones y diciendo efectivamente el impacto que va a producir esto va a ser menor que el que realmente va a ocurrir, porque estamos tomando datos que tienen un volumen mucho menor. Pero cuando uno toma los datos anteriores y los proyecta, también puede determinar mitigaciones que implican obras y ajustes que tienen asociadas inversiones. Y eso no deja de ocurrir. Así que no hay, tal vez en la recolección de datos en terreno, en cosas muy menores, puede haber alguna diferencia en que el sistema nuevo exige una recolección mayor de datos, pero en términos de la mitigación misma, no debería haber una diferencia económica para el inversionista. Gracias, ministro. Don Marco y la ¿Está Vaca. aclarado, Jaime? Sí, presidente, gracias. Don Marco y la Vaca está ¿Alguien viendo la palabra, presidente. ¿Quién? Marco y la Vaca. Don Marco tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Dos cosas. Una pregunta de forma y reiterar lo que dije la semana pasada. La pregunta de forma y situación a cómo vamos a proceder respecto a este proyecto. Porque claramente este proyecto es bastante técnico y me gustaría poder estudiarlo con mayor detalle después de haber escuchado la explicación de la señora ministra. Me gustaría saber si efectivamente vamos a votar el proyecto ahora o bien no. Lo segundo, un tema de orden de procedimiento, señor presidente, y por su intermedio al secretario. Quienes pueden intervenir en las sesiones de sala o comisión son los ministros de Estado o aquellos invitados especialmente para referirse a un tema determinado. Y los ministros no pueden ser representados por los asesores legislativos, con todo el respeto del mundo que le pueda tener a los asesores legislativos. Por lo tanto, señor presidente, solicitaría que cuando se hable los ministros, y le pediría que se le pusiera al ministro de Vivienda en particular, que debería haber estado explicando un proyecto que pareciera ser de su cartera, y no enviando a un asesor legislativo para que venga a exponer. Y si que pusiera el asesor, debería tener la unidad de la comisión para poder hacer. Gracias. Muy bien, diputado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. No hay palabra. ¿Qué les parece si votamos el proyecto en general? Y en particular también. Señor secretario, tome la votación, por favor. Don Leopoldo Pérez está pidiendo la palabra, presidente. Sí. ¿Don Leopoldo está pidiendo la palabra? Sí. ¿Tiene la palabra, don Leopoldo? Sí, respecto a la después, don Jaime. A la votación, usted dijo votar en general y también en particular, ¿no? Porque me hicieron una sola votación, esto es una prórroga para echar a andar el tema de la evaluación del impacto vial, entiendo, dentro del gran proyecto de televidente. ¿Es así o no, presidente o secretario, para tener claridad respecto a lo que vamos a votar ahora? Así es. Es así. Entonces, Don Jaime, ¿usted tenía alguna duda? Habilite su micrófono. Perdón. Ahí sí. Yo no soy partidario de votar al tiro el día de hoy. Yo creo, me interesa conocer más el proyecto, invitar a alguna otra persona a la comisión, algún experto, antes de someterlo a votación, de manera que no estoy en condiciones de votarlo de inmediato. Creo que esto tiene, obviamente, una relevancia y me gustaría, estoy recién conociendo el tema, para serle bien honesto, y me gustaría recabar también algunas otras opiniones, presidente. Entiendo que no estamos obligados a votarlo hoy día, y si no estamos obligados, yo no estoy dispuesto a dar la unanimidad para votarlo hoy día. Si es que no estamos obligados ahora. No sé si estamos obligados o no. ¿Cuál es la urgencia que tiene el señor secretario sobre eso? Suma, presidente. y el asunto es el siguiente. Como tiene urgencia suma, no es imperioso hacer las audiencias públicas.
para que se hagan las audiencias públicas debe haber unanimidad. Entonces, si no hay unanimidad, hay que votar. ¿en general y en particular Votamos. al tiro? Se puede votar en general Sí. y dar la semana para estudiar el proyecto, porque en realidad ha sido esto precipitado, como una deferencia para que ustedes lo estudien, debería darse una semana. Pero solo Correcto, por entonces pongan deferencia o votación por... en general. Jaime, Votación pongan votación en general y se votará la próxima. Ojo, secretario, la próxima semana es distrital. La próxima semana es distrital. sería la subsiguiente. Entonces. La subsiguiente. ¿Ok? Pongan Don votación en Marco, general. Don Marco y la vaca ¿Perdón? salió con la palabra. Don Marco Sí, y sí, la vaca. perdón. Marco, tiene la palabra usted. O sea, los señores particular, presidente, yo hice dos consultas. La primera dice relación con que hoy día no estamos citados a votar. La situación no parece que vamos a votar este proyecto. Entonces, hice esa primera pregunta y todavía no han contestado porque pasó enseguida, señor presidente, a llamar a votar. Yo adhiero a la posición del diputado Mulet y no ordenaba permitirnos poder revisar bien el proyecto en cuestión, y además hice una segunda consulta que tampoco el secretario respondió. Gracias. Le respondo. Diputado. ¿La palabra? No. Diputado Mulet, perdón, diputado y la vaca. Si fuera tan amable, ¿podría repetir la pregunta que se la hizo para que usted le haga la respuesta que necesita, por favor? Pues Yo no sí, tengo presente. ambas. Porque ya lo pedí la semana pasada también. Gracias. Gracias. Diputado. Conteste nomás, secretario. Don Marco y la vaca está en lo cierto. Cuando uno invita a los ministros, son los ministros a los que está obligado a escuchar la comisión. Y en caso de que no haya una subrogación legal del ministro respecto a la persona que quiere exponer, por cierto que no se puede escuchar a esta otra persona. Ok. Tiene la palabra el diputado Coloma. Gracias, presidente. Presidente, estamos con suma urgencia. Y la suma urgencia no admite tener deferencias, admiten cumplirlas. Y por lo tanto, si tenemos suma urgencia y la próxima semana es distrital, la suma urgencia se va a vencer. Por lo tanto, lo que yo le pido al presidente es votar en general y en particular, porque las urgencias no están hechas para dar espacio para pensar las cosas. Aquí estamos convocados a una votación por una urgencia de día y le pido votar hoy día y dejar de demorar todos los proyectos en todas las comisiones para parar todo lo máximo posible. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Presidente. Don Jaime Mulet. Ya. Presidente. Don Jaime, tiene la palabra. Una consulta al señor secretario. No me voy a referir a lo que es el diputado Coloma porque creo que está una vez más absolutamente equivocado, como acostumbra. Hace imputaciones que no corresponden, de manera que prefiero pasarlo por alto, digamos. No vale la pena ahí quedarse. La consulta al señor secretario. Señor secretario, si no está citada la comisión especialmente para votar, yo veo la citación aquí, no se dice que se vota. ¿Se puede votar igual por la suburgencia? No es preciso que incluso es la suburgencia la que pone de pleno derecho el proyecto en tabla. No es necesario que haya un acuerdo de la comisión para poner el proyecto en tabla. Es el Ejecutivo el que está poniendo el proyecto en tabla. No, perfecto. Yo no pido ninguna condición especial. Si quieren votar en general y en particular, háganlo. No tengo ningún problema. Yo exijo el cumplimiento de la ley, de la Constitución y del reglamento. Yo votaré contra y punto porque no me dieron espacio para traer gente que opine de un proyecto de ley que me parece relevante, que se discutió durante 4 años, me doy cuenta, en la legislatura anterior, y hoy día se quiere prorrogar por 1 año más después de un reglamento que se dictó como 18 meses o más de que dictaba la ley. Entonces, está bien, están en su derecho, la ley es la ley, yo la cumplo, así que no tengo dificultad. Ya. Entonces, señor secretario, proceda a la votación. La diputada está viendo... perdón, Jenny. Tiene la palabra la diputada Álvarez, de Chiloé, del corazón chilote del país. La verdad es que estoy totalmente en desacuerdo con el diputado Coloma. No, yo creo que tenemos derecho a pensar acá y a expresarnos, independiente de la urgencia del proyecto. Yo no sé, me gustaría pedirle a la ministra
con toda la voluntad de apoyar, porque tengo mayor información sobre el proyecto, no así otros colegas, que pudiéramos darnos una semana para, como dicen algunos, recabar más antecedentes. Lo digo solo por un tema de consideración para los colegas que no tienen toda la información. A mí me parece que tengo que... yo apoyo este proyecto, pero también considero las observaciones que se han hecho. Ahora voy a pensar siempre, independiente en la calidad del proyecto que se presenta aquí, le digo al colega Coloma. Eso quería plantearle a la ministra para ver si la urgencia que tenemos hoy día puede esperar una semana o uno. Ministra, aquí hay una petición, aquí hay dos cosas, es bien clara. O votamos ahora o se posterga para la próxima, la subsiguiente, con el problema que tendríamos la urgencia vencida y tendría que el Ejecutivo reponerla. Diputado Pérez tiene la palabra. Presidente, yo, al igual que otros diputados, pido que votemos hoy día en general y en particular, tal como lo expresó el señor secretario. Muy bien. Señor secretario, proceda a la votación, por favor. Muy bien. Doña Jenny Álvarez, ¿cómo vota? Voy a votar al final. No puede. No puede, pues. Tiene que tener Vota nomás, Jenny. Sí. Tiene Da que lo tener mismo. unanimidad para ¿Quién que dice se le que no permita puedo? votar al final. ¿Quién dice que no puedo? Don Iván Norambuena. ¿Y puedo, secretario? Tiene que tener la disposición de la comisión para que se le permita votar al final, diputada. Sí. Bueno, que se vote. Bueno, pero que vote Que vote la comisión si puedo votar al final. Estoy analizando algo. Secretario, que vote al final, no hay problema. Ya. No es Muy bien. problema, hombre. Sigo entonces, don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma. Pero la ministra está levantando la mano y quiere decir algo. A lo mejor No, podríamos pero, escucharla. a ver, pero estamos en votación, por favor. Ya. Pero la ministra está Sí, pidiendo sí. hablar. No, está bien, está bien. A favor, secretario. Presidente, no deja hablar a la ministra. Me habría Le gustado estoy dando escucharla. la palabra, por favor, no se altere, Jenny. Y ya le dije a la me ministra si gustaría quería hablar, escucharla. podía hablar. No se Muchas altere, no se gracias. altere. Presidente, Sí, estamos... mi disculpa, yo entiendo que están votando, ¿Ah? solo que una alternativa sería algún plazo de indicaciones, votar en general y algún plazo de indicaciones si es que corresponde, pero quisiera por su intermedio, presidente, transmitir la importancia de contar con esta prórroga de plazo por un asunto de continuidad del trabajo y de la necesidad de que todos estos proyectos que requieren bastante tiempo de preparación y aprobación cuenten con algún grado de certeza para avanzar, sobre todo en un contexto en que es necesario mantener las obras de construcción por el impacto en el empleo. Hay una cantidad de obras en proyecto que están en incertidumbre y no se lanzan justamente porque todavía no está claro si esto entra o no. Por eso es que lo pedimos con suma urgencia. El contexto también nos empuja a tener resuelto este tema para destrabar proyectos que ven en esta metodología, el cambio o el plazo de la metodología, una incertidumbre que los tiene un poco bloqueados. Entonces, quisiera plantear eso también como, ¿por qué la suma urgencia con que hemos planteado esto? Siga la votación, señor secretario. Don Alejandro Santana, ¿cómo vota? A favor. Don René Manuel García. Por favor. Don Félix González. Quiero argumentar, presidente, si este proyecto es importante y tiene suma urgencia, eso no significa que lo tengamos que ver en 10 minutos, en 20 o media hora. Así que si nos apuran, creo que no pueden esperar más que una abstención, pensando en que hay proyectos como el de medidores, para recordar uno emblemático, y proyectos que luego están llenos de leyes parches, que hay que estarlos parchando. Por eso tenemos el bono COVID, el IFE 1, el IFE 2, el parche del IFE 2, y por lo mismo mi voto es abstención. Abstención. Gracias, diputado. Don Javier Hernández. Don Javier, ¿cómo vota? A favor. A favor. Don Marco Ilavaca.
Presidente, en la misma línea de lo que acaba de decir el diputado González, me hubiera encantado poder votar a favor de un proyecto, pero como no lo conozco, no quiero cometer ningún tipo de error en el proceso de votación, no puedo aprobarlo, así que yo por lo particular lo voy a rechazar. Don Jaime Mulet. Don Jaime Mulet, ¿cómo vota? Presidente, no he podido lograr formarme una convicción plena respecto al proyecto, no puedo votarlo a favor en esas condiciones, menos en general y en particular. Así que me abstengo, presidente. Don Iván Norambuena. Entiendo, secretario, que estamos votando en general, ¿cierto? En general. Por supuesto, a favor. Don Leopoldo Pérez. Voy a fundamentar, este es un proyecto bastante simple, yo no le veo la complejidad, es lo que la señora ministra ha planteado, de simplemente prorrogar por 12 meses los estudios de impacto vial dentro de este otro gran proyecto, programa que es el espacio público, por la sencilla razón que las condiciones para poder realizar estos estudios no están dadas por la pandemia, el hecho de que haya restricción vehicular, cuarentena en muchas comunas del país, indudablemente que afectan cualquier estudio para el futuro. Por lo tanto, pedir eso no significa que es una profundidad o vayamos a cometer un error gravísimo. Al contrario, estamos ayudando a que justamente las cosas salgan bien, dadas las condiciones imperantes. Y por lo tanto, vota a favor. Don Jorge Sabaj. Don Jorge, ¿cómo vota? ¿A favor? Don René Alinco, ¿usted se incorporó a la sesión? ¿Cómo vota? Active su micrófono, don René. A favor. A favor. Doña Jenny Álvarez, ¿cómo vota? Doña Jenny. ¿Sí? Estamos votando en general, ¿cierto? En general solamente. ¿Vamos a votar en particular hoy día? Sí. Me voy a abstener solo por el hecho de que no se dio tiempo para poder dar más antecedentes respecto al proyecto. El resultado de la votación, presidente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. Aprobado en general el proyecto. ¿Una votación en particular? Aprobado en general. Si les parece... Gracias, señor ¿Parece, secretario. presidente, o al resto de la comisión por la misma votación en particular o no? ¿Les parece en particular por la misma votación? Ok. No. Tome la votación de nuevo, secretario. Tómala en particular. La votación. En particular. Doña Jenny Álvarez. Voy a votar al final. Don Karim Bianchi. Don Juan Antonio Coloma. Voy a votar al final. Don Alejandro Santana. Voy a votar al final. ¿A favor? A favor. Don René Manuel García. A favor. Don Félix González. Abstención. Abstención. Don Javier Hernández. Don Marco Ilavaca. En contra. Jaime Mulet. En contra, presidente. En contra. Don Iván Norambuena. A favor, por supuesto, presidente. Don Leopoldo Pérez. A favor, con mucho gusto. Don Jorge Sabaj. Mucho respeto. Don Jorge Sabaj, a favor. Don René Alinco. Voy a votar después del último, no en contra. En contra, presidente, ¿me escucha? ¿En contra? Sí. Doña Jenny Álvarez, su voto. Dije que al final voy a votar. Secretario, no se preocupe. Jenny, no hay unanimidad para que vote al final. Don No hay Juan unanimidad, Antonio vota. A favor, secretario. A favor.
Ahora está es el final, doña Jenny Álvarez. Falta Santana todavía, que siempre me copia. Dijo... Santana votó a favor. Ah, ya. En contra, presidente. En contra. Resultado. En particular. 2, 3, 6, 7. 7 votos a favor. En contra. Una abstención. Aprobado. En particular. Y en general. Diputado informante don Karim Bianchi, le corresponde, presidente. Muy bien. Señor secretario, como tenemos sesión a las 6:30, creo que ya no vamos a volver a la sesión, a volver de nuevo a la comisión. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.